¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal, aquí por Frecuencia Tech, por el 94.9 de FM. Nos acompaña esta tarde el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez. Nuestros datos de contacto, dudas@frecuenciafiscal.com.mx, nuestros canales en YouTube y en Facebook, Frecuencia Fiscal. Bueno, como saben, seguimos en la campaña nacional de sana distancia que al parecer termina este fin de semana. Hay que estar al pendiente de lo que nos digan las autoridades. Lo que sí ya se pronunciaron es que a partir del 1 de junio, que aparentemente se vuelve la nueva normalidad, como lo llamaron ellos, pues en los centros de trabajo se tendrá que usar de uso obligatorio el cubrebocas. Entonces hay que estar al pendiente de los lineamientos que nos marquen las autoridades. Y bueno, con este tema, hay que recordar que en el mes de mayo tenemos o existe la obligación de que paguen los patrones y reciban los trabajadores pues su participación de las utilidades de la empresa. Y bueno, esta tarde hemos titulado el programa Lo que debes saber de tu reparto de utilidades en épocas del COVID-19. Esto va encaminado pues a todas las personas que nos están escuchando, a todos los que son empleados, que tienen un trabajo, y bueno, pues aquellos patrones que también nos escuchan, aquellos empresarios que nos escuchan, pues que sepan algunos temas a los que tienen derecho sus trabajadores en estas épocas. Bueno, vamos a empezar con este tema. Bueno, ¿qué es el reparto de utilidades? El reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen los y las trabajadores de recibir una parte de las ganancias que obtienen los patrones, las empresas, por la actividad productiva o los servicios que ofrecen en el mercado, es decir, por todas sus ventas. Finalmente, este es un derecho constitucional, tiene las mismas protecciones que el salario, es irrenunciable, no se puede embargar. Entonces, bueno, es un tema importante que tenemos que cumplir todas las empresas y quienes pues ayudamos a hacer contabilidades externas o todo este tipo de cosas, pues bueno, tenemos por ahí la obligación de avisarle a los patrones de esta obligación. Bueno, ahorita pues hay que recordar que estamos en época de emergencia sanitaria o contingencia sanitaria decretada por el COVID-19. Y bueno, según lo publicado por los medios, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues ya dijo que no existe prórroga para cumplir con esta obligación, no existe prórroga para hacer este reparto de utilidades. Esto debido a que, bueno, el reparto que se hace ahorita en 2020 corresponde a el ejercicio 2019. Entonces, para efectos de las autoridades y para efectos de la regla, de la propia ley, pues bueno, estamos en presencia de que las empresas ya deberían de tener provisionado este tipo de gastos, digamos así, pues no es propiamente un gasto, pero finalmente este tipo de operaciones, vamos a llamarle así, ya lo deberían de tener provisionado en su contabilidad y por lo tanto, pues bueno, se tiene simplemente que hacer el reparto. Entonces, la fecha máxima para las personas morales que presentaron su declaración anual por allá del mes de marzo, pues es el 30 de mayo, es decir, este próximo sábado. Entonces, esa es la fecha máxima. Bueno, hay que recordar para nuestros amigos que nos escuchan y que son empleados de alguna empresa, que los trabajadores que no reciban la prestación o se las paguen de forma incompleta, tienen un año para reclamar su pago, contado a partir de la fecha límite establecida, es decir, a partir del 30 de mayo, que es la fecha establecida como máximo por la ley para el pago del PTU, todavía los trabajadores, los empleados, tienen un año para hacer el reclamo de esa participación en las utilidades. Esto, bueno, está publicado también, inclusive, si gustan, en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hay una serie de preguntas y respuestas que publicaron sobre este tema. Y bueno, esta es una de las respuestas. Me parece interesante porque finalmente hay que recordar que estamos en una época pues probablemente de finanzas complicadas para muchas empresas, y bueno, que los trabajadores sepan que tienen hasta un año para realizar este reclamo, ¿no? Bueno, hay un caso especial, si bien ya dijeron las autoridades que no existe prórroga, bueno, sí hay un caso especial porque hay que recordar que para las personas físicas que tienen actividad empresarial, pues la autoridad
otorgó mediante, bueno, primero lo publicó en un comunicado y ya después, posteriormente salió en la resolución miscelánea fiscal, que se extiende el plazo para las personas físicas para presentar la declaración el 30 de junio. Entonces, pues como el PTU va de la mano con la presentación de la declaración anual, en este caso, sí habría para las personas físicas, sí habría un tema de que el PTU del 2019 lo pueden pagar a más tardar el 29 de agosto. Entonces, este es el único caso excepcional. Para las personas morales no hubo tema de prórroga. Entonces, pues, para las personas físicas, como si hay una prórroga, pues automáticamente les aplica este tema para el PTU también. Pero hay que recordar que es solamente un diferimiento del pago, más sin embargo, no existe ninguna opción, ningún tema de ley o que las autoridades hayan dado oportunidad de que el reparto de utilidades no se pague. Entonces hay que tenerlo presente. Y bueno, siguiendo con el mismo tema, por ahí nos llegaron preguntas: ¿qué empresas no realizan reparto de utilidades? Bueno, hay que recordar que en principio todas están obligadas. En principio cualquier empresa que realice una actividad comercial está obligada a realizar el pago del PTU. Sin embargo, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, existen algunas empresas que podrían caer en los supuestos para no pagarlo. De entrada, pues las empresas que son nuevas, las de nueva creación durante el primer año del funcionamiento. Las empresas de nueva creación que se dedican a elaborar productos nuevos durante los primeros 2 años, es decir, algo que ellos hayan inventado, algo que ellos hayan creado. Por los primeros 2 años no tienen obligación de compartir la utilidad de ese nuevo producto pues con sus trabajadores, ¿no? Bueno, empresas de nueva creación igualmente, pero de industria extractiva durante el periodo de exploración, es decir, las mineras y todo este tipo de industria de extracción de temas de la tierra, pues bueno, porque durante la exploración, pues prácticamente lo que hacen es medir la calidad de los bienes, medir la calidad de la extracción que están haciendo. Entonces pueden llegar a obtener una utilidad, mas sin embargo, no es que propiamente la empresa ya esté operando, ¿no? Entonces, bueno, ahí durante todo ese periodo de exploración no tienen la obligación de pagar PTU. Bueno, las instituciones de asistencia privada reconocidas por la ley, con bienes de propiedad particular, todas las de beneficencia, todas las de asistencia humanitaria, todo ese tipo de operación de instituciones que no tienen fines de lucro o que no tienen un fin económico, bueno, también están exceptuadas de realizar el pago del PTU. Y obviamente, bueno, pues el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales y de beneficencia. Todos estos entes, digamos así, de gobierno, no están obligados a realizar el pago del PTU. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a participar en este reparto de utilidades, mejor conocido como PTU? Bueno, pues todos los trabajadores de planta, ya sea que su periodo sea indeterminado, determinado u obra determinada por cualquier periodo laborado, todos los trabajadores eventuales cuando hayan laborado cuando menos 60 días durante el año, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, tuve que haber laborado 60 días por lo menos en la empresa para poder tener derecho a un reparto de utilidades. Si, por ejemplo, empecé a trabajar el 1 de diciembre, pues ya no cumplo, inclusive hasta algunos días de noviembre, el 3, 4, por ejemplo, si entré a la empresa a trabajar en esas fechas, pues ya no voy a tener derecho a participar en las utilidades de la empresa, ¿no? Y bueno, pues también tienen derecho todos los trabajadores de confianza, es decir, aquí no hay distinción si soy sindicalizado, si soy empleado de confianza, si soy gerente, si soy, pues no sé, de intendencia, bueno, pues todos, absolutamente todos tienen derecho. Ahora, hay ciertos casos que la ley contempla que no tienen derecho. En el caso de las empresas, el principal, pues obviamente son los directores, administradores y gerentes generales. Aquí hay que tomar en cuenta que está hablando de una manera, eh, digamos, no textual, está hablando de una manera enunciativa y se refiere a que no tiene derecho de participar en las utilidades la persona que, digamos, hace las veces del director general, ¿no? Es decir, la persona que toma las decisiones, la persona que dicta hacia dónde va la empresa, la persona que dicta cuáles son los rumbos de la empresa.
Y me refiero a un director general porque muchas veces, y no necesariamente, tiene que ser el dueño de la empresa. Muchas veces puede ser un director que no es accionista, sino simplemente, pues, muchas veces los accionistas pues contratan a alguien que tiene experiencia, que tiene un objetivo marcado, entonces no necesariamente estamos hablando del dueño de la empresa, estamos hablando de aquella persona que es un empleado igual que cualquiera de nosotros, que tiene su función principal es dictar los rumbos de la empresa. Entonces, habrá algunas partes donde le llamen director, algunas partes donde le llamen administrador, otras gerente general. Es indistinto el nombre, más bien se tienen que guiar por las funciones. Bueno, los trabajadores domésticos pues tampoco tienen derecho al reparto de utilidades y obviamente pues la gente que está por prestación de servicios independientes, ¿no? Pues tampoco tienes derecho a participar en las utilidades. Ahora, un tema bien interesante y que pues no nos vamos a meter a hacer un ejemplo porque pues bueno, hay que recordar que estamos por el radio, pero así de nivel muy general, siempre se pregunta la gente, oye, ¿por qué yo recibí menos que el de al lado? ¿O yo recibí más? ¿O por qué no recibimos lo mismo si el PTU se reparte entre todos? Bueno, hay que recordar que hay una mecánica en la Ley Federal del Trabajo donde te dice que el PTU, que una vez que la empresa determina el reparto de utilidades que hará a sus trabajadores, este reparto de utilidades se divide, digámoslo así, como que en dos fondos, ¿no? Una parte, el 50% del PTU se reparte entre todos los trabajadores considerando la proporción de los días que cada uno de ellos laboró, ¿sí? Con respecto del total de los días de todos los trabajadores. Y el otro 50%, ese sí se reparte en base a la proporción del salario que cada trabajador devengó en el año. Si nos vamos como a hacerlo alguna formulita, diríamos que yo determino el PTU que va a repartir la empresa y ese lo divido en dos partes. La primera parte voy a sacar un factor que se llama factor de días laborados y lo que voy a hacer es que ese 50% de utilidad repartible, lo voy a dividir entre el total de los días laborados de todos los trabajadores. Es decir, si tengo 5 trabajadores, tengo que sumar los días que laboró cada uno de ellos. Y eso me da una proporción. Entonces, ese 50% lo divido entre los 365 días que laboró Juan, más los 365 días que laboró Pedro, más los que laboró Jorge, más los que laboró Ernesto, más los que laboró Mario. ¿Sí? La suma de todos esos días es sobre el cual se va a dividir esa parte del PTU. Y eso me va a dar un factor, ¿sí? Y luego, el salario es igual. El otro 50% del PTU, voy a agarrar los salarios de Mario, de Pedro, de Juan, de Ernesto, eh, todo lo que hayan ganado en el año, igualmente lo voy a dividir entre ese 50% y me va a dar otro factor. Entonces ya tengo mis dos factores que le aplican a cada 50%. Y ahora sí, me voy por cada trabajador a aplicarle, oye, Mario Cedillo trabajó 365 días. Bueno, su factor de PTU por días laborados es tanto. Y luego su salario por su factor de salario diario devengado. Entonces, de esa forma, así de manera muy general, es como se estructura el PTU. Por eso no todos recibimos la misma cantidad. ¿Por qué? Porque incluyen cuestiones de faltas, porque incluyen cuestiones de permisos en los días laborados, porque incluye el salario en la parte del factor del salario devengado, porque influye si tengo más o menos temas de salario variable, de temas de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que no todos, o no es una distribución, digámoslo, lineal entre todos, ¿no? No es de que la empresa diga, oye, son, no sé, 100,000 pesos de PTU, lo divido entre 5 trabajadores y le toca la parte proporcional a cada quien. No es así el cálculo. Entonces, nada más para tenerlo presente y para que más o menos nos demos una idea del por qué no recibimos la misma cantidad todos, ¿no? Ahora, ¿qué derechos o limitantes tienen los trabajadores respecto al reparto de utilidades? Una cosa muy importante, si estamos en una empresa que tuvo pérdidas fiscales años anteriores y en este año hubo utilidad, bueno, el PTU corresponde solamente
a ese año. Las empresas no pueden compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. En el caso del PTU, solamente es la utilidad de ese año y nada más. Igualmente, pues, si hay una utilidad que haya surgido por alguna revisión de años anteriores, bueno, esa tiene una mecánica especial para hacer el reparto, ¿no? Entonces, hay que tener presente, si tenemos pérdida de años anteriores, bueno, pues nada, no se aplica, no se compensa y el PTU se reparte sobre la utilidad del ejercicio. Ahora, el monto del PTU no integra el salario para efectos de una indemnización, es decir, cuando recibimos una indemnización de una empresa, el PTU no forma parte de ese salario que se debe de considerar, ya que la ley federal, hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo, en el caso de las indemnizaciones, habla de un salario diario integrado. Bueno, el PTU no forma parte de ese salario diario integrado. Ahora, las cantidades que por este concepto reciba el trabajador gocen de la misma protección con respecto al salario. Lo que comentábamos al principio del programa es inembargable, es irrenunciable. Bueno, sí es sujeto bueno, hay temas ahí de si es sujeto o no, de temas cuando hay divorcios, se me fue la palabra, de repartirlo, vaya, de que, perdón, se me olvidó el nombre que le dan, pero bueno, hay un tema de si aplica o no en esos casos, ¿no? Y tampoco los trabajadores tienen un año para cobrar sus utilidades sobre aquellos, los que ya no laboran en la empresa, tienen que estar al pendiente porque el patrón tiene la obligación de avisarles o de publicarlo, y ellos solamente tienen un año a partir de esa fecha, de que se enteraron, digámoslo así, tienen un año para cobrar ese PTU. Es decir, si yo les avisé o si el patrón les avisó desde abril, que ya está el PTU y que pueden pasar por él, bueno, tienen hasta abril del siguiente año para recogerlo, no hasta mayo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando ya no estamos en una empresa, pues hay que tratar de estar enterados primero, pues si hubo utilidades, y segundo, pues estar al pendiente del aviso para poder cobrar ese PTU, ¿no? Ahora, el reparto de utilidades que recibo paga impuestos. Bueno, pues en México todo paga impuestos, no la realidad es que tenemos muy pocas cosas exentas, y más cuando somos trabajadores, cuando somos empleados de una empresa, pues absolutamente todo grava, ¿no? Hay una parte exenta que está establecida en el artículo 93 y que son, bueno, la ley todavía viene como 15 veces el salario mínimo, pero bueno, ya son UMAS a partir de hace algunos años, y esto equivale a que la exención son alrededor de 1,303.20 pesos, es decir, esa parte está exenta, el excedente, obviamente, pues tiene que pagar impuestos, ¿no? Entonces, pues sí paga impuestos y solamente tenemos esta partecita exenta. Ahora, ¿cuál es el salario que debe considerarse como base del reparto de utilidades? Lo que comentábamos hace un momento, es exclusivamente el salario por cuota diaria, es decir, no incluye lo que recibí por tiempo extra, no incluye gratificaciones, no incluye primas dominicales, vacacionales, todo ese tipo de cosas, no incluye cualquier tema, vales de despensa, no incluye nada de eso, ¿no? Entonces, es únicamente la cuota diaria, es decir, tu salario pactado en tu contrato, tu salario nominal, ese es el que juega como base para la mecánica que comentábamos hace un momento. Ahora, si hay temas, por ejemplo, si tu salario en tu contrato es variable, ahí sí tienes derecho a que la parte variable, aunque es variable y en tu contrato está señalada como salario, esa parte sí debe considerarse, y ahí lo que se hace es sacar una especie de promedio de lo que recibiste durante el año, ¿no? Entonces, bueno, esto es, digamos que lo normal. Ahora, en el caso de los trabajadores de confianza, no sé, pudieran ser gerentes o inclusive directores, dependiendo de qué tan robusta sea la estructura, el salario que debe considerarse para el pago, bueno, pues es tu salario, pero para efectos del PTU existe un tope, es decir, el trabajador sindicalizado o el de base con más alto salario, más un 20% sería el tope para estas personas. Es decir, trabajadores de confianza pues son obviamente, digamos, pues ya a niveles directivos o gente, gerentes, inclusive pudieran ser encargados de alguna sucursal,
bueno, ellos ya son trabajadores de confianza, pues obviamente por las funciones que realizan. Entonces, ellos no pueden, pues digamos que para efectos del cálculo del PTU no se llevan su salario, en el cálculo no se lleva su salario completo, digámoslo así, porque hay que recordar que conforme a la mecánica, pues es en base a un factor. Entonces, si dejáramos o si dejara la ley que estas personas tributaran para este cálculo con su salario completo, pues bueno, se llevarían una gran cantidad del PTU y esa no es digamos que la razón de ser del reparto de utilidades, ¿no? La razón del reparto de utilidades es pues compartir entre todos, pero siempre tratando de beneficiar a quienes ganan menos, ¿no? Entonces, estos niveles pues tienen un tope, es decir, el salario más alto del trabajador sindicalizado que gane más un 20%, o si no tenemos trabajadores sindicalizados en la empresa, pues bueno, el que esté un rango menos de los de confianza, más un 20%. Entonces, ese sería el tope. Entonces, por ahí también creo que es algo cultural que debemos de conocer como los derechos que tenemos cuando recibimos este tipo de prestaciones. Ahora, ¿qué debo de hacer si no me dieron mi reparto de utilidades? Bueno, pues este es un tema, yo creo que ahorita va a ser un tema muy interesante. Ahí lo principal y lo primero que recomiendan en casi todos lados y recomendamos los fiscalistas, bueno, pues hay que acercarse con el patrón, ¿no? Hay que ver la situación actual de la empresa, hay que recordar que ahorita muchas empresas están cerradas, no han tenido operaciones, no han tenido ventas y bueno, pues habría que ver en realidad la situación actual de nuestra empresa, ¿no? Ese es el primer paso. Ahora, dentro de las empresas, si no llegamos a un acuerdo, digámoslo así, con la empresa, bueno, dentro de las empresas hay algo que se llama comisión mixta. Eh, esta comisión mixta está integrada por representantes de los patrones y representantes del patrón y representantes de los trabajadores, ¿no? Y bueno, te puedes acercar con ellos para analizar, pues, cómo se determinó el PTU, si existe y cuánto te toca de reparto y por qué no lo han pagado, ¿no? Puede ser que hayan llegado a un acuerdo entre la comisión mixta con el empleador pues tendrías que ajustarte a eso, ¿no? Ahora, si no existe esa comisión, se puede contar con algún inspector laboral o de los contratos de la empresa, pero esto ya tendría que ser en la Junta de Conciliación, ¿no? Y bueno, ya el último paso y que sería ya el extremo de no haber podido negociar con los patrones o con el empleador. Bueno, si todas las condiciones no se cumplen y no se pagan las utilidades, el empleado puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador para solicitar asesoría e iniciar una revisión en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Aquí en Monterrey, aquí en Nuevo León, esto está aquí en Churubusco, a donde se concentraron ahora todas las operaciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahí se encuentra esta Procuraduría y ahí podrían pues obtener ayuda en caso de que lo requirieran, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo como empleado no me dieron el aviso y no reclamo mis utilidades? Bueno, primero que nada, acuérdate que tienes un año para ir a reclamarlas a la empresa. Si no las reclamas, ¿qué va a pasar? Esas utilidades el próximo año, como tú no las reclamaste, esas utilidades se van a sumar a las utilidades del año siguiente para repartirse entre todos los trabajadores que trabajaron en ese año. Entonces, pues digamos que si no te hace falta, pues a alguien más se lo van a dar, ¿no? Entonces, por eso comentaba hace un momento que hay que estar al pendiente de los avisos que presenten los empleadores o los patrones cuando ya no estamos en la empresa. Entonces, eso es lo que va a pasar con tu PTU. No se lo queda a la empresa tiene la obligación de sumarlo al siguiente año, al PTU del siguiente año y repartirlo. Ahora, viene una pregunta pues muy, muy complicada y sí, algo que sucede mucho y que pues inclusive los diputados de Morena han tratado de presentar varias iniciativas para acabar con esto. ¿Qué pasa si me pagan por medio de un outsourcing? ¿Tengo derecho a recibir el reparto de las utilidades de la empresa donde presto mis servicios? O sea, donde estoy asignado. Es un tema, como decía al principio, es un tema bien controvertido. Hay muchísimos esquemas, hay muchísimos criterios, pero
el principal o lo que marca la ley es que no tienes derecho a repartir, no tienes derecho a recibir reparto de utilidades de la empresa donde estás asignado si tu patrón es un tercero, porque la obligación y todas las obligaciones laborales son de ese tercero, es decir, del outsourcing. Entonces, si el outsourcing pues no tiene utilidades, pues no tienes derecho, eh, pero no porque la empresa donde tú estás prestando el servicio no quiera, sino porque así está la ley, ¿no? Entonces, es un tema complicado, es un tema controvertido, y hay inclusive en la Ley Federal del Trabajo, hay una modalidad, o hace pocos años reformaron la ley para hablar de algo que se llama unidad económica. Entonces, la unidad económica, lo que se trata es que dicen, oye, si tú eres un outsourcing y le prestas servicios a un patrón, pero resulta que sin tus servicios de outsourcing ese negocio no se realizaría, entonces yo voy a tomar o voy a considerar que esa empresa es una sola y se le llama unidad económica. Y entonces los empleados del outsourcing sí tendrían derecho a participar de las utilidades de la empresa productiva. Entonces, es un tema muy complicado, es un tema que se tendría que pelear en las juntas de conciliación y arbitraje, en tribunales, para que se puedan declarar a una empresa, a un par de empresas, a una outsourcing y a una productiva, como una unidad económica. Entonces, pero bueno, en principio no tienes derecho. Ya si hay un juicio o un tema laboral de que la autoridad diga que sí existe una unidad económica, entonces sí existiría un derecho de recibir utilidades o de participar de las utilidades de la empresa productiva. Ahora, ¿cuál es la base o el monto de las utilidades de la empresa que la empresa debe repartir de PTU o de este reparto de utilidades? Bueno, esto es bien importante. La base es el 10% de la renta gravable de la empresa, es decir, es el 10% de la utilidad fiscal que sirvió como base para pagar el impuesto sobre la renta de la empresa. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Hay muchas empresas que son públicas, que publican sus estados financieros. Hay muchas empresas que los suben a sus páginas de internet, los publican en el periódico. Hay que tener cuidado. Aquí estamos hablando de la utilidad que es fiscal, de la utilidad base para pagar el impuesto sobre la renta. No necesariamente tiene que coincidir con la utilidad reflejada en un estado financiero. Hay que recordar que hay una mecánica específica para determinar la utilidad fiscal y la utilidad financiera o la utilidad que se refleja en un estado de resultados financiero no necesariamente coincide. Entonces, hay que tener pues cuidado de decir, oye, déjame ver si la empresa tuvo utilidades y me voy a consultar los estados financieros que están publicados en internet o en el periódico o en cualquier parte. Pues no necesariamente va a coincidir. Lo que sí es que existe de la comisión mixta que hablábamos hace un momento, el patrón tiene la obligación de entregarle a esa comisión mixta, es decir, a los representantes de los trabajadores, la declaración anual, donde ahí sí vas a poder ver que la empresa tuvo utilidades, entonces, fiscales. Entonces, esa sí sería válida, ¿verdad? Entonces, hay que tener nada más cuidado con esta diferenciación. Ahora, ya por último, para terminar el tema, ¿existe alguna multa para los patrones que no realicen el pago de las utilidades? Sí, hay una multa, pues, cuantiosa, si es que se llega a determinar ante la autoridad que el patrón no ha efectuado el pago de las utilidades, y esto, bueno, pues, es una multa de entre 250 y 5,000 UMAS diarias, es decir, entre 21,720 y 434,000 pesos. ¿De qué depende? Depende, obviamente, como todas las multas de las leyes, depende del criterio de la persona que te esté revisando. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado porque la multa no es cualquier cosa, y menos en estas épocas donde las empresas pues no están generando el 100% de su negocio. Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con este tema. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Escríbanos si tienen dudas. Recuerden nuestro correo dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Recuerden que nuestros canales en YouTube y en Facebook son Frecuencia Fiscal, donde podrán
pues bueno, reproducir este programa también. Y muchas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes, los acompañó el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.